Conocí a Davian y Marella un mes antes, cuando me contrataron como niñera para su hija Irina. Vivían en un edificio de apartamentos de la época anterior a la guerra, ubicado en una calle tranquila, de esas donde árboles frondosos bordean las aceras y la fachada está adornada con piedra envejecida. El interior de su hogar estaba renovado con buen gusto, combinando muebles modernos con toques arquitectónicos antiguos. Había vigas expuestas, molduras elegantes y pisos originales de madera. Recuerdo haberme impresionado por lo bien que habían conservado el carácter del lugar. Aquella noche en particular, Davian y Marella me recibieron en la puerta con su calidez habitual. Davian, de figura algo delgada y con gafas redondas, vestía un blazer informal. Marella, siempre elegante, llevaba el cabello oscuro recogido y me ofreció una sonrisa suave. Se dirigían a un evento en una galería y estarían fuera por varias horas. Mientras hablábamos de cosas triviales, me guiaron hasta la habitación de Irina, que tenía alrededor de 4 años y dormiría en su cuna. Su cuarto estaba decorado en tonos pastel suaves, con una mecedora antigua en la esquina y juguetes de felpa dispuestos cuidadosamente. Nada parecía fuera de lo común. Noté que Marella tenía una sonrisa nerviosa. Alisando el borde del edredón sobre la cuna, me explicó que esa noche Irina debía dormirse sin problemas. Me recordó su rutina: cena a las 7 seguida de 1 o 2 cuentos, y a la cama a las 8. Davian agregó: «Sírvete lo que quieras de la cocina si tienes hambre». Luego miró su reloj y añadió: «No deberíamos tardar demasiado». Irina jugaba en silencio con un libro ilustrado sobre la alfombra. Me saludó por mi nombre, recordándome de visitas anteriores. Parecía tranquila y daba la impresión de que le agradaba, lo que haría la noche bastante sencilla. Después de que sus padres se marcharon, llevé a Irina a la sala para entretenerla hasta la hora de la cena. El ambiente era agradable. La lluvia comenzaba a repiquetear contra las ventanas, creando una atmósfera apacible. El apartamento era bastante espacioso. Un pasillo largo conducía a las habitaciones y al fondo, algo llamó mi atención. Había una pantalla decorativa plegable apoyada contra la pared. Detrás de ella, apenas perceptible, se distinguía lo que parecía un picaporte. Me pareció extraño, porque la última vez que estuve allí no recordaba haber visto una puerta. Quizás simplemente no la había notado antes. Dejé el pensamiento de lado y me concentré en Irina. Jugó con unos bloques de madera y escuchó con atención mientras le leía un cuento antes de la cena. Era una niña tranquila, sin rabietas ni caprichos. Cerca de las 7 calenté la pasta que Marella había dejado preparada en el refrigerador. Irina comió en silencio. A las 8 ya estaba bostezando. La acosté sin problemas. Se durmió con facilidad y apagué la luz del cuarto, dejando solo el tenue resplandor de una pequeña lámpara en forma de búho. Con Irina dormida y la lluvia suave cayendo afuera, me acomodé en el sofá de la sala y comencé a cambiar de canal en la televisión. Sin embargo, mis ojos seguían desviándose hacia el pasillo, hacia ese rincón donde me pareció ver la puerta oculta. La curiosidad me venció. ¿Por qué esconderían una puerta detrás de una pantalla decorativa? Me levanté y caminé con cuidado por el pasillo, procurando no hacer ruido para no despertar a Irina. Al llegar, confirmé mis sospechas. La pantalla, adornada con un patrón floral, cubría parcialmente una puerta estrecha. Era pequeña, más parecida a la de un armario, sin decoraciones visibles. El picaporte era de bronce viejo, con signos de desgaste. Lo giré con suavidad. Estaba inseguro. Una parte de mí me decía que no debía invadir su privacidad, pero otra parte argumentaba que nunca me habían dicho que no abriera ninguna puerta. Tal vez era solo un armario para ropa de cama o algún espacio de almacenamiento. Me convencí de que, si fuera algo privado, estaría cerrado con llave. Abrí la puerta lentamente. Dentro había un pequeño nicho iluminado por una bombilla amarillenta y débil. El espacio tenía un ligero olor a madera vieja. En las paredes colgaban marionetas, al menos una docena de ellas. Permanecían suspendidas de ganchos y clavos, con sus hilos enrollados de manera ordenada. Eran del tamaño de un niño y estaban vestidas con atuendos antiguos. Trajes diminutos, vestidos con encajes, tirantes y pantaloncillos. Sus rostros estaban pintados con un nivel de detalle que me estremeció. Tenían ojos brillantes, mejillas sonrojadas y pestañas delicadas. Cada uno de sus rostros parecía sonreír, pero no del todo. Mi corazón se aceleró.
No esperaba encontrar aquello. Nunca supe que coleccionaban muñecos ni nada similar. Las marionetas parecían antiguas, elaboradas con meticulosidad. Había algo inquietante en su presencia. La combinación entre su realismo y el silencio sepulcral del pequeño nicho me causó un escalofrío. Decidí no quedarme mucho tiempo. Cerré la puerta con suavidad y regresé a la sala. Intenté restarle importancia. Tal vez era una colección heredada de la familia, o algo que Davián y Marella encontraron en el antiguo almacén del edificio y decidieron conservar. Me repetí que, al final del día, no tenía por qué importarme. Pero, a medida que pasaban los minutos, comencé a sentirme extraña. Era como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor de vez en cuando, pero por supuesto no había nadie. Estábamos completamente solas. Para calmarme, fui a revisar a Irina. Seguía dormida y respiraba plácidamente. Sin embargo, noté que las cortinas de la habitación parecían haberse movido un poco, como si alguien las hubiera rozado. Supuse que una corriente de aire proveniente de la ventana ligeramente entreabierta en la sala podría haber causado ese movimiento. Me sacudí los nervios y volví al sofá, bajando el volumen del televisor. Unos 30 minutos después, un leve golpeteo rompió el silencio. Sonaba como si algo de madera estuviera tocando contra otra superficie de madera. Silencié el televisor. El sonido continuó, tenue pero claro. Parecía provenir del pasillo. Mi mente fue directamente a aquel pequeño nicho con las marionetas. ¿Podría ser el suelo crujiendo? Tal vez una rama golpeando contra la pared exterior. A medida que me acercaba al pasillo, el golpeteo cesó. Contuve la respiración y escuché. Nada. Pero no pude dejarlo pasar. Tenía que revisar. Abrí la puerta nuevamente. Las marionetas parecían haber sido reacomodadas. Antes estaba segura de que la que llevaba un traje azul brillante de marinero miraba hacia la pared del fondo. Ahora estaba girada, con la cabeza inclinada, como si estuviera mirando hacia la puerta. Otra, con un vestido rosado, tenía un brazo ligeramente levantado, cuando recordaba que sus brazos colgaban rectos la última vez que los vi. Los cambios eran sutiles, pero suficientes para revolverme el estómago. Sentí un escalofrío recorrerme. Mi mano temblaba al cerrar la puerta, esta vez con firmeza. Acerqué mi oído a la superficie de la puerta, solo para escuchar. Silencio absoluto. Retrocedí, queriendo poner la mayor distancia posible entre aquel lugar y yo. Verifiqué la cerradura de la puerta principal. Seguía asegurada. No había señales de que alguien hubiera entrado. ¿Podría haber sido Irina? No, estaba profundamente dormida. ¿Y si Davián y Marella habían regresado sin que me diera cuenta? Poco probable. Además, las marionetas parecían demasiado pesadas para que Irina las hubiera movido en silencio. Caminé de un lado a otro por la sala, cada vez más inquieta. La lluvia afuera se intensificaba y cada pequeño sonido ahora me resultaba amenazante. ¿Estaba imaginando cosas? Tal vez la estructura vieja del apartamento causaba estos pequeños movimientos en las puertas. Quizá estaba recordando mal la posición original de los muñecos. Quería creer eso, pero aún así, no podía sacudirme la incomodidad. La sensación de que esos ojos pintados, de alguna manera, estaban conscientes de mi presencia. Entonces, escuché otro ruido. Un golpe suave. Esta vez provenía de la dirección del cuarto de Irina. Corrí hacia allí, preocupada. Irina seguía en su cama, sin alterarse. Sin embargo, noté que uno de sus peluches, un oso de felpa, había caído de la mecedora al suelo. Tal vez ese fue el sonido que escuché. Pero, ¿cómo había caído? La silla ni siquiera estaba cerca de la cama. Lo recogí, lo volví a colocar en su sitio y murmuré unas palabras de tranquilidad a la niña dormida. Regresé a la sala y traté de concentrarme en la televisión, forzándome a ver algún programa sin sentido. El golpeteo volvió a sonar, más débil que antes. Mi pulso se aceleró. Me dije a mí misma que no volvería a ese nicho. Era demasiado inquietante. Lo dejaría estar. Solo esperaría a que los padres de Irina volvieran. Nada más. El tiempo avanzaba lentamente. Cada minuto se sentía como una hora. El trueno retumbó en el exterior. Miré mi teléfono. Ellos habían dicho que regresarían alrededor de medianoche. Ya casi eran las 11. En mi inquietud, decidí hacer un último recorrido hasta el pasillo. Había algo que necesitaba confirmar. Coloqué mi mano sobre la puerta del nicho. Sentí una leve vibración.
como si algo dentro se hubiera movido. Me estremecí, retrocediendo de inmediato. La bombilla que iluminaba el espacio debajo de la puerta parpadeó. O tal vez solo se atenuó. No estaba segura. Decidí ignorarlo. Tomé mi mochila que había dejado cerca de la entrada, me senté en el sofá y traté de calmarme leyendo noticias en mi teléfono. Pero mis ojos seguían desviándose hacia el pasillo. Un leve rasguño. Me froté los brazos, piel de gallina. Al fin, poco antes de la medianoche, escuché unas llaves tintineando en la puerta principal. Me puse de pie de un salto, aliviada. Abrí la puerta y vi a Davian y Marella. Entraron sonriendo, sacudiendo la lluvia de sus abrigos. «¿Cómo estuvo Irina?», preguntó Marella en voz baja. «Perfectamente bien», respondí. Intenté que mi voz sonara normal, pero estaba segura de que no lo lograba. «Está dormida. Todo está tranquilo. Excepto por ese maldito nicho», quise decir. Davian debió notar algo en mi expresión. «¿Está todo bien?», preguntó, echando un vistazo a su alrededor, como si esperara ver algo roto o un vaso derramado. Lo típico cuando se deja a alguien a cargo de una casa. Respiré hondo. Si no decía nada, nunca sabría la verdad. Pero lo dije. «Lo siento, pero esto va a sonar extraño». Tragué saliva. Esa puerta al final del pasillo, detrás de la pantalla, la abrí. Su habitación, con las marionetas. Algo no está bien ahí. Me detuve. Me sentí ridícula en el instante en que pronuncié esas palabras. Marella frunció el ceño. Detrás de la pantalla, intercambié una mirada con Davian. Davian caminó hacia el pasillo. Lo seguí unos pasos detrás. Encendió un pequeño foco cercano y apartó la pantalla. Mi respiración se detuvo. No había puerta. Solo una pared sólida cubierta con papel tapiz decorativo. Me quedé mirando, incrédula. Hace solo unos momentos había visto una puerta justo ahí. La había abierto. Había entrado. Había sentido el picaporte bajo mi mano. Pero ahora solo había una pared. Marella se acercó. «¿Te sientes bien?». Su tono era suave, preocupado, como si pensara que estaba enferma. Yo titubeé. Sabía lo que había visto, o al menos creía saberlo. Decidí no insistir. Su hija estaba a salvo, ilesa. Los padres, evidentemente, no veían ninguna puerta. Tal vez había algo raro en el apartamento, algún truco de luz, o quizás solo era mi imaginación, alimentada por el ambiente del antiguo y extraño edificio durante la tormenta afuera. Aún así, recordaba claramente el olor a madera vieja de aquel nicho, la textura del rostro pintado de la marioneta. Miré a Davian y Marella y vi en sus rostros una confusión genuina. Me di cuenta de que seguir insistiendo solo haría que pareciera inestable. Marella colocó una mano sobre mi brazo. «Es tarde, cariño, estuviste aquí sola, con la lluvia afuera. Tal vez te quedaste dormida o te desorientaste. Nunca hemos tenido una puerta allí atrás, solo las viejas paredes de yeso». Asentí y forcé una sonrisa. No podía discutir. Me pagaron por mi trabajo. Les di las gracias por la oportunidad y me despedí. El momento en que salí al pasillo fuera de su apartamento, me sentí más segura. La escalera del edificio estaba oscura, pero era normal. No había puertas extrañas, ni marionetas, ni sonidos fuera de lugar. En la calle, la lluvia había disminuido hasta ser solo una ligera llovizna. Caminé a casa rápidamente, mirando por encima del hombro de vez en cuando, temiendo que una marioneta pudiera estar siguiéndome. Aproximadamente una semana después, Davian y Marella, sorprendentemente, me pidieron que cuidara a Irina de nuevo. No pensé que lo harían, después de... bueno, toda la locura que les había contado, o al menos así es como sonaba para mí en ese momento. Aún así, no podía regresar allí. Mentí y les dije que estaba ocupada. No podía quitarme ese miedo de la cabeza. La idea de volver a ese lugar, acostarme en su sofá después de acostar a la niña, y mirar al final del pasillo, y entonces ver esa puerta de nuevo. Y sabría una de dos cosas. O había algo realmente mal con ese apartamento, o yo estaba perdiendo la cordura. Yo era una chica de secundaria de 17 años y trabajaba como niñera en mi comunidad para ganar algo de dinero extra. Era un trabajo bastante sencillo, nada fuera de lo común, hasta aquella noche.
Me contrataron M y S para cuidar a su pequeña hija, a quien llamaré F por razones de anonimato. Ellos vivían en un apartamento acogedor, no demasiado grande, pero con un ambiente cálido y un suave aroma a lavanda. M y S fueron amables, aunque estaban un poco apresurados. Se dirigían a una reunión familiar tardía, una cena con parientes lejanos. Me explicaron que regresarían pasada la medianoche. Me aseguraron que F ya estaba dormida en su habitación y que casi nunca se despertaba durante la noche, así que tendría un trabajo fácil. M me pidió que simplemente estuviera atenta por si acaso, y me mostró un monitor para bebés que habían dejado sobre el mostrador de la cocina. Era un dispositivo pequeño con una pantalla digital, algo antiguo, pero funcional. Me explicaron que, si F hacía algún ruido, lo escucharía a través del monitor. Podía tocar la puerta y tranquilizarla si era necesario, pero nunca había sido un problema antes. Les aseguré que todo estaría bien. Antes de irse me enseñaron lo básico: dónde encontrar agua embotellada, cómo usar el control remoto del televisor, y algo que me pareció curioso, cómo funcionaba la cerradura de la habitación de F. No era raro que algunos padres mantuvieran la puerta cerrada por fuera, una forma de seguridad infantil, supuse. S me mostró la llave, que colgaba de un gancho justo al lado de la puerta, y me explicó que siempre estaba ahí. Si por alguna razón no la encontraba, debía avisarles de inmediato. Luego me dieron su número de celular y se marcharon. Tras su partida me acomodé en la sala. La pantalla del monitor, del tamaño de una tableta pequeña, mostraba una imagen en blanco y negro de la cuna de F. Podía distinguir su pequeña figura envuelta en una manta. Estaba completamente quieta. El apartamento permanecía en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Encendí el televisor con el volumen bajo y de vez en cuando echaba un vistazo al monitor. Todo seguía tranquilo durante varias horas. Cerca de las 11:30, escuché un leve crujido a través del altavoz del monitor. Sonaba como estática. Miré la pantalla y noté que la imagen parpadeaba. F no se había movido, pero los bordes de la imagen estaban distorsionados. Tal vez la señal se había debilitado. Toqué la pantalla con suavidad, pero no ocurrió nada. Entonces, escuché un leve sonido, como un roce contra la tela, como si alguien pisara suavemente sobre una alfombra. Alarmada, me acerqué más al monitor. La imagen se estabilizó por un instante. F seguía inmóvil, pero algo en la esquina de la pantalla llamó mi atención. Una silueta. Estaba justo en el límite del encuadre, de pie, cerca de la cuna. Mi corazón latió con fuerza. Al principio, traté de convencerme de que era algún mueble o una sombra proyectada por un peluche. Pero la imagen volvió a parpadear, y la silueta inclinó ligeramente la cabeza. Era alta, mucho más alta que una niña pequeña. Había alguien en esa habitación. Salté del sofá y corrí hacia la puerta de F. Intenté girar el picaporte, pero estaba cerrado. Claro, la llave. Busqué en el gancho de la pared. Vacío. El pánico me invadió. Los padres me habían dicho que la llave siempre estaría ahí. ¿La había dejado caer? ¿Alguna vez la toqué? Me arrodillé y revisé el suelo cercano, pero no estaba por ningún lado. En la pequeña pantalla del monitor, la figura dio un paso hacia la cuna. Ahora podía verla con más claridad. Era una silueta delgada, inclinándose levemente sobre los barrotes. Por la mala calidad de la imagen, no distinguía ningún rasgo definido. Solo una sombra oscura contra la tenue luz de la habitación. F no se movió. El silencio lo hacía aún peor, como si todo el aire hubiera sido absorbido de la habitación. Mis manos sudaban mientras sacudía desesperadamente la perilla de la puerta. Intenté llamar a M y S, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. El pánico me subió por la garganta. Apreté el oído contra la puerta. Nada. Regresé la vista al monitor. La figura se movía de una manera extraña, casi como si se deslizara. Giró la cabeza en dirección a la cámara, y tuve la horrible impresión de que sabía que yo la estaba viendo. Su postura cambió y ahora parecía estar mirándome directamente a través del lente. Alguien o algo sabía que yo estaba allí, y que no podía entrar. Por puro instinto corrí a la cocina y tomé un cuchillo. Regresé a la puerta e intenté forzarla, pero no se movió. En el monitor la figura extendió un brazo hacia la cuna. Vi el movimiento, pero no los detalles. Era imposible. ¿Cómo había entrado alguien? Todas las ventanas estaban cerradas. No había señales de un forcejeo en la cerradura.
Entonces, detrás de mí, escuché un leve clic. La perilla giró fácilmente. Me quedé allí con el cuchillo en la mano sin saber si debía abrir. En la pantalla del monitor la figura seguía junto a la cuna. Si entraba, estaría justo ahí, y tendría que enfrentarla. Pero, ¿qué era exactamente lo que iba a enfrentar? Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Me obligué a girar la perilla y empujé la puerta. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una pequeña lámpara en la esquina. La cuna estaba allí. F dormía profundamente, su pequeño pecho subiendo y bajando con calma. Pero no había nadie más, solo la mecedora, una estantería con libros infantiles y una pila de juguetes de peluche. La silueta que había visto en el monitor había desaparecido. Corrí a revisar cada rincón, debajo de la cuna, detrás de la silla, incluso dentro del armario. Nada. F no despertó, solo suspiró suavemente y giró la cabeza. Me quedé de pie en el centro de la habitación, confundida y aterrada. El silencio se sentía aplastante. Finalmente retrocedí, dejando la puerta entreabierta y volviendo a la sala. El cuchillo aún en mi mano me parecía ridículo, pero lo mantuve cerca. Miré el monitor, solo estática. Intenté apagarlo y encenderlo de nuevo, pero la imagen de la habitación no volvía. No tenía idea de cómo había entrado aquel intruso, o cómo había salido. Las ventanas y la puerta principal seguían cerradas con llave. Caminé por el apartamento revisando cada rincón. Todo parecía normal. Poco después de la medianoche, M y S finalmente regresaron. Quizás esperas que aquí diga que no mencioné nada por miedo a parecer loca. Les conté exactamente lo que vi. Ellos merecían saber la verdad. Me miraron con incredulidad. Luego me explicaron que el monitor a veces tenía fallas y distorsiones, y que probablemente solo había sido un error en la imagen. Quise creerles. Pero lo que vi no fue un simple fallo, era una figura, real. Intenté hacerles entender, pero no me creyeron. No los culpaba. No había señales de un intruso, ni evidencia de que alguien más hubiera estado allí aparte de F y yo. Aún temblando y sintiéndome inquieta, me pagaron y me marché. Me alegró que F estuviera bien. Recé por su seguridad. Ojalá lo que vi aquella noche haya sido un evento aislado. Hasta el día de hoy, recuerdo perfectamente aquella figura. El modo en que giró su cabeza hacia la cámara. El sonido de la puerta desbloqueándose sola. Sé lo que vi. Y el terror silencioso de aquella noche aún me persigue. Esto fue una experiencia extraña e inquietante que tuve mientras trabajaba como niñera hace aproximadamente 10 años. Estaba en la casa de unos amigos de la familia, cuidando a su hijo de 7 años, a quien llamaré Ru por privacidad. Cuando llegué esa noche, él estaba acostado sobre la alfombra, hojeando un libro de imágenes. Su madre me saludó y antes de salir repasaron conmigo una lista de instrucciones. ¿Qué hacer, qué no hacer, qué debía hacer sin falta? Lo de siempre. Sin embargo, hubo una indicación en particular que me llamó la atención. Me dijeron que algunos de los viejos gabinetes empotrados debían permanecer cerrados en todo momento, sin excepción. El padre de Ru me explicó que los mantenían así por razones de seguridad. Antes de salir recordaron a Ru que se portara bien. Luego se marcharon. Cuando me quedé sola con él, todo parecía bastante sencillo. Ru era un niño tranquilo y educado. Después de un rato incluso jugamos juntos un juego de mesa. Ganó con facilidad. Lo dejé ganar y él sonrió tímidamente. Alrededor de las 8 de la noche, cuando el cielo ya estaba completamente oscuro, noté un cambio en su comportamiento. Varias veces miró por encima del hombro hacia un pasillo en particular. Al principio lo ignoré, suponiendo que tal vez esperaba que sus padres regresaran antes de lo que pensaba. Pero, eventualmente, se levantó y caminó por el pasillo hasta la cocina. Curiosa y queriendo asegurarme de que estuviera bien, lo seguí. Lo encontré en la cocina, acariciando un viejo gabinete antiguo. Era uno de los empotrados que su padre me había advertido que debía mantener cerrado, por razones de seguridad. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, a punto de recordarle que no debía abrirlo. Entonces dijo algo que me dejó helada. «Tenemos que alimentarlo esta noche», susurró. Al principio no estuve segura de haberlo escuchado bien. «¿Alimentar qué?», fruncí el ceño. Ru no respondió de inmediato. Me miró con los ojos muy abiertos, como si esperara que ya entendiera.
Tenemos que darle algo, pan o algo pequeño. ¿Tiene hambre otra vez? Me estremecí. Ru, eso es extraño, dije con suavidad. No sé de qué hablas. Tus padres no me mencionaron nada sobre alimentar a una mascota. ¿Es algún juego que juegas? ¿Algo de imaginación? Negó con la cabeza, parecía muy serio, incluso asustado, como si estuviera realmente angustiado por esto. No es un juego. Hizo una pausa y tragó saliva. La última vez que no lo alimentamos, hubo arañazos toda la noche. Se abrazó a sí mismo. Mamá y papá dijeron que siempre tenemos que darle algo. Normalmente lo hacen antes de irse. Creo que lo olvidaron. Su voz temblaba claramente. Ru, estoy segura de que solo es una historia. Tal vez lo soñaste. Se acercó más al gabinete. No, lo juro. Vi lágrimas en sus ojos. Por favor, tenemos que alimentarlo. Solo un poco de pan. O tal vez dejarle un juguete para que no se enoje. Me quedé en silencio. No podía negar que esto me incomodaba. Este niño me estaba asustando de verdad. Los niños no son buenos actores, al menos la mayoría. Y si Ru estaba fingiendo, entonces era el mejor actor que había visto en mi vida. Tal vez debía tomarlo en serio. O llamar a Steven Spielberg. Me arrodillé junto a él y le hablé con calma. Escucha, no puedo abrir ese gabinete. Tus padres me dijeron que no lo hiciera, y debemos hacerles caso. Su labio inferior tembló. Entonces, de repente, corrió hacia otro gabinete. Uno más nuevo que había sido instalado mucho después de que se construyera la casa. Lo abrió, sacó una barra de pan, tomó una rebanada y regresó corriendo. ¿Podemos al menos intentarlo?, susurró. No estaba segura de qué responder. Miré a mi alrededor. Sus padres nos habían dicho que no abriéramos esos gabinetes. Pero ¿cómo lo sabrían? Si darle un poco de pan hacía que este niño dejara de aterrorizarme, tal vez valía la pena romper esa pequeña regla. Además, nunca lo sabrían. Está bien, pero no le digas a tus padres. Me acerqué al gabinete, pero no vi ninguna llave cerca. No veo ninguna forma de abrirlo. Ru jaló del tirador de la puerta, no se movió. Está cerrado. Oh, no, susurró. El tono de su voz me provocó escalofríos. Bueno, ¿dónde guardan la llave? Ru encogió los hombros. Mamá y papá no me dicen nada. Suspiré. Iba a tener que lidiar con su paranoia toda la noche. Intenté tranquilizarlo volviendo a guardar la rebanada de pan y lo llevé a la sala. Pero con cada minuto que pasaba, parecía más y más ansioso. Alrededor de las 9 las luces de la casa parpadearon una sola vez. Podría haber sido un fallo eléctrico, una bajada de tensión, cualquier cosa. Pero Ru corrió hacia mí y me agarró del brazo. Ya está despertando. Quise suspirar y poner los ojos en blanco. Pero la forma en que reaccionó, este niño era sin duda el niño más aterrador que había conocido en mi vida. No de una manera obvia, como los famosos niños de ojos negros o algo así, sino porque estaba realmente asustado. Asustado de algo que yo no podía ver. Yo misma comenzaba a preocuparme. Podía ser solo el cableado viejo o cualquier otra razón. Las luces parpadean de vez en cuando, nada fuera de lo común. Pero Ru me miró con esos ojos grandes y llenos de lágrimas. Vamos, hay que prepararte para dormir. Tal vez su rutina lo ayudaría a calmarse. Me siguió con duda hasta su habitación. Le puse su pijama y mientras lo hacía volvió a suplicarme. Tenemos que intentarlo otra vez, dijo. Si está cerrado, tal vez podamos deslizar un poco de comida por las grietas. Ya estaba a punto de arroparlo, pero decidí seguirle la corriente una última vez. Si hacer esto lo tranquilizaba, me ayudaría a mí también. ¿Crees que quería quedarme sola en una casa espeluznante por culpa de la actuación de un niño? Tal vez, si fingía que alimentaba a lo que fuera que él imaginaba, finalmente se relajaría. Fui a la cocina y tomé la rebanada de pan que Ru había sacado antes. Rompí pequeños trozos y los empujé por las diminutas grietas de la puerta del gabinete. Lo que no cabía lo dejé frente al mueble, por si acaso. Mencionó que a veces también dejaban un juguete, así que tomé uno de sus carritos de juguete y lo coloqué allí. Me sentí ridícula, pero si esto ayudaba a Ru, me ayudaba a mí. Regresé a su habitación y lo arropé completamente. Listo, lo hice, le aseguré. Pareció sentirse un poco mejor. Unos minutos después, mientras estaba en la sala, escuché algo. Un leve sonido de rasguños proveniente de la cocina.
Mi mente lógica me dijo que eran solo las tuberías o alguna rama afuera, pero esa pared no tenía ventanas. No había árboles cerca. El sonido volvió, esta vez un poco más fuerte. Era como si algo estuviera arañando la madera. Después de la historia de Rue, mi incomodidad regresó con fuerza. Saqué mi teléfono y revisé la hora, tratando de convencerme de que eran ruidos normales de la casa. Pero entonces, las luces parpadearon otra vez. Solo un segundo. Me puse de pie y di un paso lento hacia la cocina. Cuando crucé el umbral, el sonido se detuvo. Bajé la mirada hacia el gabinete. El pan y el juguete seguían allí. Decidí no tocarlo. En su lugar volví a la habitación de Rue. Seguía despierto, sus ojos enormes en la penumbra iluminada por su pequeña lámpara nocturna. Lo escuché. Susurró. Asentí. Sabe que lo intentamos. Se escondió bajo las cobijas. Me acerqué y le di unas palmaditas en la espalda. «Duerme, amigo», le dije. Pero dudaba que alguno de los dos pudiera dormir esa noche. Mientras esperaba en la sala, de vez en cuando escuchaba un leve roce, o un pequeño golpe viniendo de la cocina. Sabía exactamente de dónde provenía, y en un momento, lo juro, escuché una respiración, pero poco después de la medianoche, los padres de Rue finalmente regresaron. Nunca había estado tan feliz en mi vida. Se relajaron al llegar, me preguntaron qué tal se había portado Rue, y entonces hice la pregunta que llevaba toda la noche en mi cabeza. ¿Ustedes tienen alguna mascota? Ellos se miraron confusos. Rue estaba muy preocupado por alimentar algo dentro del gabinete cerrado en la cocina. El padre frunció el ceño. Ese gabinete ni siquiera se abre. Tiene una cerradura, pero quien lo construyó nunca dejó la llave. En realidad, estamos pensando en remodelar la casa y quitarlo, junto con los otros muebles originales. Sentí un escalofrío. Oh, ya veo. Respiré hondo. Para ser honesta, escuché rasguños y golpes viniendo de ahí. Y creo que asustaron mucho a Rue. Me asustaron a mí también. Los padres intercambiaron otra mirada y luego dijeron que la casa era bastante antigua. Podría haber ratas. Tal vez había agujeros en las paredes exteriores que no eran visibles a simple vista. Eso podría ser una posible explicación. Pero lo que yo escuché no sonaba como ratas. Sonaba como algo demasiado grande para caber en ese gabinete. Esa noche caminé a casa con una sensación que no tenía desde hacía una década. Miedo a la oscuridad. Nunca supe qué había dentro de ese gabinete. Hice mi mejor esfuerzo por dejar de pensar en eso lo más rápido posible. Esa fue también la última vez que vi a Rue. Estoy segura de que está bien. Simplemente, nunca volví a trabajar para esa familia. De hecho, después de esa noche casi nunca volví a trabajar como niñera. ¿Qué crees que pudo haber sido? Si tuviera que adivinar, tal vez Rue me estaba gastando una broma. Tal vez realmente era un actor increíblemente bueno. O tal vez puso algún animal raro ahí antes de que yo llegara solo para asustarme. Si ese era su plan, funcionó. Conocí a Trina gracias a mi tía, quien insistía en que necesitaba más clientes y que Trina, a su vez, necesitaba más ayuda. Trina criaba sola a sus 2 hijos, trabajando turnos dobles algunas semanas y buscando desesperadamente una noche libre en otras. Yo había comenzado a trabajar como niñera en Alabama para ganar algo de dinero mientras me hacía un nombre en la comunidad. El problema era que la gente no contrataba a una niñera a la que apenas conocía, a menos que estuvieran en apuros. La recomendación de mi tía le dio a Trina la confianza para probar conmigo. Con el tiempo, cuidé a sus hijos unas 3 o 4 veces. No hubo dramas, solo noches tranquilas en un hogar cómodo. Cuando digo hogar, me refiero a una casa móvil de modelo reciente, que Trina había comprado por completo. No era el típico espacio reducido que muchos imaginan. El interior era sorprendentemente amplio, y tenía incluso un garaje independiente en la parte trasera. Todo estaba siempre limpio y ordenado. Las escaleras del frente llevaban a un pequeño porche, y la sala de estar se abría hacia una acogedora cocina. Un pasillo corto conducía a las habitaciones de los niños y a un cuarto adicional que Trina usaba a veces como almacén. Afuera, la propiedad estaba iluminada solo por una lámpara en el patio y un farol callejero cerca de la entrada del camino de entrada. Era una zona tranquila de Alabama, donde los grillos cantaban por la noche y los vecinos no estaban demasiado cerca.
pero lo suficiente para hacerte sentir seguro. Trina tenía 2 hijos. Arya, de 8 años, era tímida y reservada. Evan, su hijo menor, tenía casi 5 años y estaba lleno de curiosidad y preguntas, como suelen estar los niños pequeños. Me encariñé mucho con ambos. Arya adoraba leer o mirar viejas revistas de naturaleza. Evan prefería jugar con bloques de construcción y camiones de juguete. No eran niños revoltosos, y Trina confiaba completamente en su rutina de sueño. Esa noche Trina tenía planeado ir a casa de una amiga al otro lado del pueblo. Regresaría alrededor de las 11. Llevaba puestos unos jeans y un suéter ligero, y podía escuchar el tintineo de sus llaves en el bolso mientras revisaba que no se le olvidara nada. «Los niños ya cenaron, así que no tienes que preocuparte por eso», me dijo. «Arya puede quedarse despierta leyendo hasta las 8:30 o 9, siempre y cuando esté tranquila. Evan ya está en pijama, solo cepíllale los dientes y mételo en la cama pronto». Hablaba como lo haría cualquier madre soltera, preocupada, demasiado ansiosa por dejar a sus hijos aunque fuera solo por unas horas. Era algo tierno en realidad, pero podía notar que se sentía mejor sabiendo que yo estaría allí. Mencionó de pasada que Arya podría querer mostrarme algo en el cuarto de almacenamiento. Últimamente le ha dado por coleccionar cosas, dijo, sin entrar en detalles. En fin, que pasen una buena noche. Se despidió rápidamente de los niños, salió al atardecer de Alabama, subió a su auto y se marchó. Desde la ventana observé las luces traseras de su coche desaparecer por el camino rural. El ambiente en la casa era acogedor y tranquilo. Evan terminaba de colorear un dibujo que había empezado. Arya estaba sentada en el sofá, hojeando una gastada revista sobre aves. Afuera los grillos cantaban. Era una noche pacífica, nada fuera de lo común. Después de un rato de juego tranquilo, decidí que era hora de preparar a Evan para dormir. Le cepillé los dientes mientras murmuraba cosas sin sentido con voz adormilada. Luego lo arropé con su peluche favorito, un pequeño caimán de felpa. Se quedó dormido sin dar problemas. Solo quedábamos Arya y yo en la sala. Estaba sentada junto a una lámpara tenue, estudiando una página sobre polillas y mariposas. En un momento levantó la vista y me miró. «¿Podemos ir al cuarto de almacenamiento?», preguntó. «Quiero mostrarte algo». Parecía emocionada. «Claro, pequeña», le respondí levantándome. Juntas caminamos por el pasillo de piso levemente crujiente. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Dentro noté una pequeña mesa auxiliar con un farol de papel encima. Arya se acercó a él con entusiasmo. Cuando me acerqué me di cuenta de que dentro del farol había varias polillas. Sus alas revoloteaban contra el papel fino. «Oh, ¿las atrapaste tú?», pregunté sorprendida de que no hubieran volado lejos. «Sí», respondió Arya. «Las atrapé cerca de la luz del porche la semana pasada. Creo que les gusta estar ahí». Sonaba segura de sí misma, pero luego añadió algo que me hizo fruncir el ceño. «Me dicen cosas». Levantó una pequeña pila de notas. La miré con curiosidad. Eran pedazos de papel, cada uno con frases garabateadas. Leí algunas. «Está ansiosa por irse. Alguien perdió una vieja fotografía. No está seguro sobre el mañana». Las palabras eran vagas, demasiado vagas. Aún así el tema seguía siendo extraño. ¿Estaba Arya fingiendo ser psíquica usando a esas polillas como medium? Era una idea bastante original, sin duda. Esbocé una pequeña sonrisa. ¿Polillas que cuentan secretos? Eso es creativo. ¿Estás inventando estas historias a partir de cosas que escuchas en la casa? Arya me miró directamente a los ojos. «Ellas también saben cosas sobre ti», dijo. Me estremecí un poco. ¿Qué se suponía que significaba eso? Entonces, levantó otra nota y la sostuvo en alto. «Ella recuerda el lugar bajo el viejo roble». Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. Si eso realmente se refería a mí, hablaba de un recuerdo de la infancia. Uno que nunca había mencionado a nadie aquí. De niña, había un lugar detrás de mi antigua casa familiar donde solía sentarme a soñar despierta. Eso fue mucho antes de conocer a Trina o a sus hijos. No había ninguna razón por la que Arya pudiera saberlo. No había manera de que lo supiera. Pero supongo que era lo suficientemente vago como para que tal vez, solo tal vez, hubiera sido una coincidencia. Sonreí otra vez, aunque esta vez sin sentirlo realmente. «Tal vez solo eres muy observadora», dije. «Me oíste hablar por teléfono o viste un mensaje en mi celular».
Me estaba aferrando a cualquier explicación lógica. Arya se encogió de hombros, como si mi escepticismo no le importara. «Les gusta cuando escribo lo que escucho», respondió con tranquilidad. «Pero ellas eligen qué secretos compartir». Algo en esa frase me molestó profundamente, porque lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. «Ya casi es tu hora de dormir», dije cambiando de tema. «¿Quieres hacer un rompecabezas antes de ir a la cama?» Arya asintió. Salimos del cuarto, dejando atrás el farol y sus inquietantes habitantes. De vuelta en la cálida luz de la sala, con Evan dormido en su habitación, el ambiente volvió a sentirse normal. Gracias a Dios. Nos pusimos a armar un rompecabezas con una escena de bosque. Toda esa emoción extraña y la intensidad que Arya había mostrado antes parecían haberse desvanecido. Ahora era solo una niña más, concentrada en algo que le gustaba. Traté de convencerme de que estaba exagerando. Era solo la imaginación vívida y extraña de una niña. Nada más. Cuando la hora de dormir de Arya se acercó, bostezó y me siguió en su rutina nocturna, sin mencionar ni una sola vez el farol o las notas. Una vez arropada en la cama, le leí unas páginas del libro que había sacado de la biblioteca. Se quedó dormida fácilmente. Y después de eso, la casa quedó en silencio. Me acomodé en un sillón junto a la ventana. No podía dejar de pensar en la nota. Si volvía al cuarto de almacenamiento y miraba dentro del farol, ¿qué encontraría? ¿Qué decían las demás notas? Al final, decidí que debía dejar las cosas como estaban. Después de todo, Trina volvería en poco tiempo y yo me marcharía. Dejaría atrás cualquier secreto extraño que ese farol guardara. O al menos eso me dije a mí misma. En realidad, solo intentaba convencerme de que todo estaba bien. 20 minutos después todavía estaba sentada en el sillón, con una revista en la mano. Leía el mismo párrafo una y otra vez, sin procesar una sola palabra. Mi corazón no había vuelto a su ritmo normal, desde que vi aquella nota que tocaba un recuerdo tan personal. La casa se sentía cada vez más silenciosa, cada vez más cerrada. Finalmente no lo soporté más. Dejé la revista a un lado y me puse de pie. No podía ignorarlo. Necesitaba ver otra vez, solo para convencerme de que todo había sido una coincidencia. Recorrí el pasillo, cuidando cada paso sobre el suelo ligeramente crujiente. Arya estaba dormida y no quería despertarla. Entré al cuarto de almacenamiento. Casi salté del susto al ver mi propio reflejo en un pequeño espejo en la pared. Solté un suspiro y luego miré el farol sobre la mesa. Las polillas parecieron agitarse un poco cuando me acerqué. La pila de notas seguía ahí. Algunos papeles sueltos. Pero había un pedazo de papel medio escondido bajo la base de madera del farol. Uno que no había notado antes. Con manos temblorosas lo recogí. La caligrafía era la misma, el trazo torpe de Arya. Pero esta vez parecía más apresurado. Leí en voz baja. Ella teme la disculpa que nunca dio. Mi estómago cayó en un vacío. La disculpa que nunca dio. Supe exactamente a qué se refería en el momento en que lo leí. Era algo que me había atormentado durante años. Algo que lamentaba profundamente. Algo que nadie aquí conocía. Algo de lo que nunca hablaba. Entonces, ¿cómo había aparecido escrito en un trozo de papel dentro de esta casa frente a un grupo de polillas? Apreté el papel entre mis dedos. Me incliné más cerca del farol, como si esperara encontrar alguna explicación lógica de por qué Arya creía que estas polillas eran especiales. Otra parte de mí quería arrancar la tapa del farol y dejarlas volar, soltar esas cosas de una vez. Pero eso sería cruel. Era solo un montón de insectos. Solo paranoia, nada más. Volví a colocar la nota donde estaba y salí del cuarto. El resto de la noche transcurrió con normalidad. Los niños siguieron dormidos. Trina llegó a casa. Me despedí y me fui. Tal vez no sea la historia más aterradora, pero definitivamente es una de las cosas más extrañas que me han pasado. ¿Crees que eran solo notas vagas escritas por la imaginación de una niña? ¿O fueron demasiadas coincidencias? Después de todo, ella dijo que hablaban de mí. Me dijo cosas que no debería saber. Dios santo, sueno como una loca, pero ahora entiendes por qué las polillas siempre me ponen los nervios de punta. Afortunada o desafortunadamente, de un momento a otro me convertí en la niñera de confianza de mi vecindario. Un día le dije a mi madre que quería ganar algo de dinero extra, y al siguiente,
Ella ya estaba ofreciéndome como niñera a cada vecino, asegurándoles que estaba disponible para cuidar niños cuando y donde fuera. Así que, de repente, comencé a recibir llamadas todos los fines de semana. Siempre alguien necesitaba una niñera de último minuto para poder ir al cine o salir a cenar. Así fue como terminé cuidando a 2 niños en casa de sus abuelos una tarde de otoño. Los niños, Lucas y Beth, no eran hijos del matrimonio, sino sus nietos. Años atrás, una tragedia se había llevado a sus padres, dejando a los abuelos a cargo de su crianza. Hacían lo posible por darles estabilidad. Vivían en una casa de un solo piso, modesta pero acogedora, en una calle tranquila. El jardín estaba bien cuidado, y los niños seguían una rutina muy estructurada. Había una razón para ello. Después de todo, estos abuelos habían tenido que regresar a la crianza por segunda vez en sus vidas, bajo circunstancias dolorosas. No se lo desearía a nadie. La noche en que los cuidé, el otoño apenas comenzaba. Lo recuerdo bien, porque las hojas del césped ya empezaban a rizarse en los bordes. Cuando llegué, los abuelos ya estaban listos para salir, esperando en su coche. Lucas y Beth jugaban en el jardín. Platiqué un momento con los abuelos antes de que se marcharan. Me dijeron adiós y entré con los niños. Me recordaron que Beth debía estar dormida antes de las 8 o, como mucho, 8:30. Lucas, si se portaba bien, podía quedarse despierto media hora o hasta 1 hora más. Al entrar, cerré con llave y revisé que todo estuviera bien asegurado. Nos acomodamos en la sala para ver televisión, pero los niños no parecían muy interesados. Cada uno terminó entreteniéndose por su cuenta, jugando con juguetes o coloreando. Tal como habían dicho sus abuelos, Beth comenzó a sentirse adormilada justo antes de las 8. Le ayudé a cepillarse los dientes y le leí un cuento corto antes de acostarla. Lucas, que se había portado bastante bien, pudo quedarse despierto en la sala conmigo. Nos sentamos juntos en el sofá. Alrededor de las 9, Lucas bostezó y comentó algo. A veces la abuela y el abuelo me sacan al porche antes de dormir, para tomar aire fresco. No estaba segura de si eso era cierto o si solo intentaba quedarse despierto más tiempo, pero de todas formas accedí. El vecindario era tranquilo y bien iluminado. No había problema en salir un momento. Estábamos en el porche cuando Lucas de repente señaló algo y susurró. «Mira, ahí abajo». Miré en la dirección que indicaba. Señalaba la reja al final del camino de entrada. Allí, justo afuera de la reja, había una figura. Parecía una persona, o al menos su silueta. Estaba completamente inmóvil, mirando en nuestra dirección. Obviamente eso era algo extraño. Pero la gente sale a caminar por la noche. Lo que no hacen es quedarse parados observando a otras personas en la oscuridad sin moverse. «¿Hola?», dije suavemente. No hubo respuesta. La figura no se movió ni un centímetro. Lucas se aferró a mí de repente. «Quiero entrar», susurró. Volvimos rápidamente a la casa y cerramos la puerta con llave. Fue un alivio estar de nuevo dentro. Pero Lucas seguía viéndose preocupado. Intentando sonar calmada, le dije, «Probablemente sea alguien esperando un auto. O un vecino que se detuvo a descansar. A veces hay gente rara que se queda viendo a los demás. No es nada de qué preocuparse». No estaba segura de si me estaba escuchando. Seguía junto a la cortina, mirando hacia afuera una y otra vez. Después de varios minutos le pregunté, «Pareces especialmente asustado. ¿Estás bien?». Lucas cruzó los brazos y me miró. Nunca había visto eso antes. Algunos niños en la escuela hablan de eso. Dicen que aparece en ciertos caminos de entrada por la noche. Si lo miras demasiado tiempo, comienzan a pasar cosas raras. Las luces parpadean y las rejas se abren solas. No pude evitar sonreír. «Vaya, ¿tienen su propia leyenda urbana?». «¿Qué es una leyenda urbana?», le expliqué el concepto. Me dijo que sabía lo que era una leyenda, pero que no entendía la parte de urbana. Luego, me contó más sobre la historia. Una niña, unas calles más allá, lo vio 3 noches seguidas. Cada noche estaba más cerca de su casa. En la tercera noche, algo de su patio trasero apareció en el escalón de la entrada. Sus padres pusieron más cerraduras después de eso. Pero ella cambió. Se pone muy nerviosa cuando ve ventanas después del anochecer. Para mí era una historia graciosa. No estaba segura de si creerla. De hecho, empecé a pensar que la figura que vimos podría ser un chico mayor intentando asustar a los niños usando esa historia.
Si los vio desde la calle, tal vez quiso gastarles una broma, pero por si acaso cerramos las cortinas y nos quedamos dentro. Pasaron varios minutos. Yo misma eché un vistazo por la ventana de una de las habitaciones laterales. Aparté la cortina un poco para ver la calle. Casi salté del susto. La figura seguía ahí. Seguía sin moverse. Había pasado bastante tiempo, demasiado para que solo fuera un niño jugando una broma. Eso fue suficiente para asustarme de verdad. Empecé a preguntarme si debía llamar a la policía. Fue entonces cuando la luz del porche parpadeó. De inmediato recordé la historia de Lucas sobre las luces parpadeantes. Solté la cortina y regresé con él. Y antes de pensarlo demasiado, solté las palabras que no debía decir. «Sigue ahí afuera». Lucas me miró con el rostro pálido. Lo sabía. Yo vi cuando la luz parpadeó. Eso significa que se está acercando. Cerré los ojos y sacudí la cabeza. Nadie se está acercando, Lucas. Estamos bien. Nadie va a entrar porque las puertas están cerradas. Pasó media hora más. Intentamos hablar de cualquier cosa para aliviar la tensión, pero cada vez que el reloj avanzaba, yo menos quería mandar a Lucas a la cama, porque eso significaba que me quedaría sola. Sí, lo sé. No fue muy maduro de mi parte. Finalmente me armé de valor y revisé por otra ventana, con miedo de que la figura siguiera allí. Vi la acera. Había desaparecido. Suspiré de alivio. Pero entonces escaneé el jardín y noté algo. Una silueta, oculta detrás de un árbol. Mucho, mucho más cerca de la casa. Casi grité. Tropecé con una mesa y unos papeles cayeron al suelo. Lucas preguntó desde la sala. ¿Estás bien? Tragué saliva. Está más cerca. Otra cosa que no debí decir. Lucas jadeó. Eso coincide con la historia. Pero todo estaba ocurriendo de golpe en lugar de extenderse por varias noches. Antes de que pudiera decir algo, escuché un leve golpe en el porche. Apagué rápidamente la televisión y agucé el oído. No había pasos. Solo ese único ruido, como si algo se hubiera movido. O como si alguien hubiera dado un solo paso. Saqué mi teléfono y envié un mensaje a los abuelos de Lucas, avisándoles que había alguien afuera y que estaba muy preocupada, pero que los niños estaban bien. Esperamos. Pasaron algunos minutos en silencio. Finalmente Lucas susurró. ¿Estás segura de que nadie puede entrar? Sí, le aseguré. Quería creerlo. En lugar de más ruidos, lo siguiente que ocurrió fue que unas luces iluminaron la entrada. Alguien estaba entrando con el auto en el camino de entrada. Exhalé un largo suspiro de alivio. Los abuelos habían regresado, y por la expresión de Lucas, supe que él también se sentía mejor de inmediato. Escuchamos el motor apagarse, una puerta cerrarse y voces familiares murmurando. Corrí hacia la puerta principal para dejarles entrar. La abuela de Lucas me miró con el ceño fruncido, visiblemente preocupada. ¿Está todo bien? Recibimos tu mensaje. Sí, todos estamos bien, respondí. Vimos a alguien afuera. Primero estaban al final del camino de entrada, pero luego se acercaron a la casa. Solo nos miraban. El abuelo negó con la cabeza. Algún condenado mocoso jugando una broma. ¿Hicieron algo más? ¿Intentaron hacer daño? Señalé el porche. Escuchamos un ruido justo ahí. Los tres nos acercamos a investigar, y entonces lo vimos. Uno de los pequeños adornos del jardín, una tortuga de cerámica que solía estar junto a los arbustos, ahora estaba perfectamente colocada en el escalón más alto del porche, y ninguno de nosotros la había movido. La abuela de Lucas se cruzó de brazos con frustración. ¿Ninguno de ustedes hizo esto? Lucas salió de la casa al escuchar la pregunta y negó con la cabeza. Nos explicó que ese debía haber sido el ruido que oímos. Por un momento temí que me regañaran por permitir que Lucas siguiera despierto. Pero con la situación en la que estábamos, nadie mencionó nada. El abuelo se rascó la barbilla. Voy a hablar con los vecinos mañana. Voy a averiguar qué niño anda jugando estas bromas. No quiero a nadie en mi propiedad comportándose así. Me despedí de ellos con una sonrisa y le aseguré a Lucas que ahora todo estaría bien. Pero todavía tenía que manejar a casa, sola, en la oscuridad. Después de haber pasado por todo esto, fue espeluznante. Pero por suerte, ahí terminó todo. Hasta ahora, no hay nada nuevo que contar. No ha habido más avistamientos de la figura en el camino de entrada, ni más historias sobre la leyenda, lo que sea que haya sido.
Ruego a Dios que solo haya sido un niño haciendo algo espeluznante, porque incluso si fue una persona, ese comportamiento es inquietante, y si mi hijo estuviera haciendo algo así, créeme, recibiría un buen castigo.